Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Una ventana para su salud mental. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia y al cual muchas veces surgen inquietudes, surgen incógnitas, muchas veces también desde un componente pues normativo es indispensable que conozcamos. Y es todo lo que conlleva pues a los derechos, a los deberes y a toda la normatividad en los pacientes con enfermedades de salud mental puntualmente. En el día de hoy en nuestro programa nos acompaña Paola Romero. Ella es trabajadora social del área de atención al usuario de la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Buenos días, Paola, bienvenida. Pues la importancia de los derechos y deberes de los pacientes en salud mental. Bueno, muchas gracias. Creo que en un primer momento, pues digamos como que es importante que de pronto podamos arrancar como con conocer de pronto a nivel general qué normatividad existe frente al estigma que muchas veces gira en torno a la enfermedad mental. Es decir, a veces la población en general hace asociaciones en cuanto a que el paciente con enfermedad mental es un paciente que está desprotegido, es un paciente que de alguna u otra forma no tiene ningún tipo de compromisos o de derechos. Entonces, no sé, en ese orden de ideas, de pronto, desde tu experiencia y de tu conocimiento, ¿qué podrías contarnos pues, en un primer momento frente a lo que existe normativamente en salud mental? Bueno, vamos a tener en cuenta que las instituciones de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, pues de acuerdo también a sus misiones, a su visión, a sus valores, a la hospitalidad, responsabilidad, respeto y también por lo estipulado en la Ley 100 del 91, se ha definido una Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes en Salud Mental, ¿sí? Tomando todos estos puntos, los cuales hacen que se genere una atención con calidad, se preste una atención humanizada, en donde está el paciente como tal, en el cual se le debe brindar toda una atención, verlo desde todas sus dimensiones, pero también está el deber del paciente y de sus familias en generar unos procesos de fortalecimiento, de educación, de información hacia el personal de salud para pues que se puedan generar esos deberes y derechos en doble vía. En este año, en el mes de febrero, salió como tal la última resolución con respecto pues, a deberes y derechos en salud a nivel general y actualmente se está trabajando para realizar algunas modificaciones, en este caso la resolución 229, que nos retoma como tal todos estos derechos en salud y nosotros lo tomamos pues para salud mental. En la clínica y en todas las casas como tal de la orden hospitalaria, desde el Comité de Bioética, se revisó esta carta que nosotros como tal tenemos estipulada, en donde retomamos 10 derechos y 9 deberes como tal para el paciente. Estos derechos, ¿qué nos traen? Estos derechos nos traen una calidad en la atención, en donde el paciente y su familia recibe la mejor calidad posible bajo condiciones de ética, bajo condiciones de respeto, condiciones de calidad, que es como lo que marca a nivel global esta calidad en la atención hacia el paciente, ¿no? Ese es nuestro primer derecho y a grosso modo como tal la normatividad que nos rige un poco con respecto a este tema. Ok, tú hablabas ahorita y mencionabas algo bastante importante que sería indispensable de pronto aclarar para nuestra audiencia y es, digamos, lo que nos contabas de la humanización. ¿Qué podríamos entender, pues, digamos, desde el sector salud y, pues, si yo estoy en casa con un familiar que tiene enfermedad mental por ese concepto de humanizar o de humanización? Todos somos personas, ¿no? En ocasiones como tal, el paciente en salud mental tendemos a quitarle como esa parte de responsabilidad, esa parte también del trato que debe recibir además. Entonces partimos desde el hecho que todos somos personas, todos somos humanos que vamos aprendiendo, ¿no?
Y a través de estos derechos y deberes generamos acciones para que se genere como ese proceso de atención en humanización, ¿m? Con un saludo, con el respeto, con el cumplimiento del tratamiento, ¿m? Con el hecho que también el usuario nos brinde toda la información para que se dé una buena. Todos estos pequeños ítems nos van dando para ir implementando como tal la humanización o ir llevando hacia el proceso de humanización. Ok, y creo que pues ya de alguna u otra forma esto marca un precedente importante en la concepción que se tenía tiempos atrás desde la salud mental, ¿sí? Muchas veces las personas en su temor a veces de consultar con un psicólogo, con un psiquiatra, con un especialista en salud mental, estaba el constructo de los manicomios, el constructo de que entonces el paciente con salud mental no tiene derechos, no se le da un trato humanizado y creo que toda esta parte normativa marca un precedente desde precisamente esa carta de derechos y de deberes que tú nos comentabas. En esos derechos que están establecidos, ¿qué otros derechos podríamos de pronto como mencionar en generalidades frente a los que tienen puntualmente los pacientes con enfermedades mentales y sus familias? Uno que es muy importante que es la comunicación clara. Tanto el paciente como su familia tiene el derecho de recibir información clara sobre su estado de salud y cuál es el tratamiento que se le está como tal siguiendo, tanto de psicología como de psiquiatría, cuál es la orientación también con la red de apoyo familiar desde el área de trabajo social. Este derecho como tal va en una doble vía y también es la información que nos brindan los familiares y el paciente sobre su estado de salud. Es muy importante que se genere también como ese proceso de empatía en donde el paciente y la familia nos cuente qué es lo que está pasando en sí y en su entorno para poder generar un buen proceso interdisciplinario e intervención como tal. Eso es muy importante como tal, esa comunicación que se genera, esa empatía que se genera entre esa relación profesional médico y la familia que no puede como tal estar a un lado. El respeto. El respeto es otro de nuestros derechos, es un derecho principal, ese respeto por la privacidad, por la intimidad, por la información suministrada. ¿No? Y también va en doble vía, igual que nosotros como profesionales del área de salud, como colaboradores como tal de la institución, generamos ese respeto hacia el paciente, hacia su familia, también el respeto que se genera desde la familia y desde el paciente hacia nosotros, para que se genere pues una relación efectiva. ¿No? Otro de los derechos también muy importantes es la confidencialidad. Entonces, todo este proceso que se genera por medio de la empatía, donde el paciente y su familia nos comente todo lo que está pasando en sí, en su entorno, y esa confidencialidad del manejo de la historia clínica, en donde es del paciente y que se maneje pues de una forma privada, muy importante como tal. Algo también de lo que estábamos hablando en un principio es de que todos somos personas y otro de nuestros derechos principales y fundamentales, todos son importantes, es la no discriminación. ¿No? Hemos ser respetados, no discriminados, sea por nuestro origen cultural, por nuestro origen social, por nuestras creencias religiosas como tal. Eso es así como eh, todos son importantes, pero pues de los más, ellos que ya de información, de explicación, que está pues la explicación de costo, la importancia de que el usuario como tal tenga conocimiento de si debe pagar una cuota moderadora, si debe pagar un copago, qué costo es, según pues el rango, la categoría y demás. El consentimiento informado es de gran importancia que en el momento, digamos, de ingreso hospitalario de un paciente, ellos comprendan la información que se les está brindando. No solo como tal que el médico brinda la información, sino que también sea comprendida por esa familia, por ese paciente que se encuentra enfrente de nosotros, donde pues consciente como tal el tratamiento que se va a iniciar junto con pues todas las intervenciones.
para pues así poderle brindar todas las condiciones de seguridad y comodidad al paciente y a la familia. Esos son derechos, todos los que acabo como tal de mencionar son derechos. Y mira que esto que nos No sé si tengas comentas alguna pregunta. nos ayuda a desestructurar mucho ese estigma que gira en torno a frente a la atención en salud mental, ¿sí? Muchas veces los pacientes y las mismas familias tienen temor precisamente a que pues en esas intervenciones de pronto un poco más individualizadas se filtre como la información de lo que ellos cuenten de su historia de vida, cuenten de su sintomatología. Entonces, creo que con base en ese derecho que tú mencionabas de la confidencialidad, es importante aclarar eso, y es que efectivamente como todo tipo de tratamiento médico, tratamiento desde enfoques terapéuticos, pues el paciente tiene su derecho puntualmente a que la información se respete de manera confidencial, ¿sí? Con lo que nos comentabas también entendemos que, por ejemplo, esa comunicación y ese respeto que un paciente tiene como derecho, también es importante que exista una reciprocidad, que en parte estarían también como contemplados de esta manera los deberes que tiene el paciente con enfermedad mental y su familia. En el día a día uno logra darse cuenta cómo a veces las familias manejan doble información o en su temor a que de pronto el paciente se agudice mucho más, ocultan cosas que, como tú lo mencionabas, son indispensables conocer desde un equipo médico, desde el momento en donde uno instaura unos objetivos pues, a nivel del tratamiento, y esa reciprocidad pues, debe ser también algo bastante importante, ¿sí? Frente a deberes, ¿qué otros deberes podríamos de pronto, diferentes a la comunicación y al respeto que debe darse por parte también del sistema familiar y de los pacientes, tienen los pacientes en esta carta que está estipulada a nivel de atención en salud mental? Bueno, como tú lo decías, aparte de los que ya hemos comentado, es que como la información, el respeto, está también la convivencia, tanto en procesos hospitalarios o en procesos de servicios ambulatorios. Es muy importante y es deber primordial del paciente conocer y cumplir con las normas de la institución para generar una buena convivencia. Recordemos que como tal formamos parte de la clínica, sea como familiar, sea como paciente, sea como colaborador, y hay unas normas como tal básicas de cumplimiento para poder generar esa comunicación y esa convivencia como tal. Dentro de una de esas normas, digamos, está el cuidado de los recursos. Qué importante es que el paciente y la familia cuiden los recursos que se le suministra, que se le brindan como tal por parte de la institución, dotación, camillas, sábanas o en consulta externa, pues los diferentes servicios, el cuidado como tal de estos recursos que se están brindando. Eso como por un lado. Y hay una parte muy importante que es el autocuidado, ¿no? Nosotros como profesionales siempre brindamos unas herramientas de autocuidado, de la toma de medicamento, de generar esa psicoeducación, dentro del proceso como tal hospitalario. Pero más allá que ese autocuidado se dé dentro del proceso hospitalario o en el momento en que el paciente asiste por consulta externa, es que en la casa como tal también se sigan estas indicaciones. Entonces, si el profesional me dice, tienes que tomar la pastilla en este tiempo, tomarla. Si el profesional me dice, es mejor que duerma cierta cantidad de tiempo, realizar cosas básicas que a veces dejamos a un lado, de realizar actividades deportivas o actividades que nos gusten, que si nos gusta dibujar, que si nos gusta pintar, que si nos gusta cantar. Todo eso también hace parte como tal del autocuidado, ¿no? Y la idea es que no solo se siga en el momento en que yo asisto a una cita y que estoy en proceso hospitalario, sino que le continúe realizando en el momento en que egreso, para así poder generar como también esa conciencia de la enfermedad de que se tiene y ese acompañamiento que se tiene también pues de todas nuestras redes de apoyo, y que se puede continuar. Mira que de hecho esto que nos mencionas se relaciona mucho con lo que conocemos como adherencia
terapéutica, ¿sí? Entiéndase adherencia como seguir, como tú lo mencionas, todas las recomendaciones que desde un equipo médico se dan tanto al paciente como a las familias. Y efectivamente, esto muchas veces gira en torno a una problemática, y es que los pacientes presentan recaídas o se vuelven a reactivar ciertos síntomas, puede que en algunos casos requieran de volver a hospitalizarse nuevamente, y pues esto puede que esté en muchas ocasiones explicado precisamente frente a no cumplir con esa adherencia o no generar de pronto ese compromiso, como tú lo mencionas, de mantener de pronto todas esas pautas o todas esas estrategias dentro del manejo ya extramural o el manejo en casa, ¿sí? Hay otra problemática que gira mucho en torno a estos derechos y a estos deberes, de la cual pues queremos preguntarte, y es, no es un secreto que en muchas entidades de salud y puntualmente de salud mental, las familias firman unas cartas de compromisos, pero secundariamente pues a los tratamientos hay muchos pacientes que son abandonados por sus familias, ¿sí? Es decir, posterior a que se les da de alta, pues su red de apoyo se ausenta, su red de apoyo no está presente. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones y qué mensaje puntualmente pues, podríamos darle a nuestra audiencia frente a este tema que hace parte precisamente de esos deberes también que como familiar o como paciente de salud mental deberíamos tener? ¿Cuán importante es la red de apoyo familiar? Es muy importante. Tenemos dos partes. Hay familias que ya están un poco agotadas porque no están un poco conscientes como tal del diagnóstico, no comprenden como tal el diagnóstico del paciente y tienden solo a generar un pequeño acompañamiento y luego se apartan. ¿Qué les decimos nosotros? Esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso de aprendizaje. Tanto usted como familia y usted como paciente están aprendiendo el uno del otro. Sigan las recomendaciones que le da el psiquiatra, sigan las recomendaciones que le da el psicólogo. No generen solo el proceso acá dentro de la institución y luego me aparto, porque lo que va a generar es lo que tú decías, las recaídas. Entonces esas recaídas ya no van a ser de una semana, de 2 semanas, sino que van a ir aumentando y cada vez es mayor como tal el proceso de acompañamiento y de agotamiento por parte del cuidador. Entonces, ¿qué se les recomienda como tal? Preguntar, ¿m? Que realmente la información que se le está brindando en el momento sea comprensible. ¿M? Si usted como familiar como tal no entendió, no comprendió, perdón, una información, no tiene conocimiento bien cuál es el diagnóstico del paciente, ¿cómo lo puedo ayudar? Pregunte. ¿M? Hay diferentes, digamos, informaciones en la institución. Está trabajo social que siempre genera un acompañamiento a esa red de apoyo familiar que siempre genera como tal un seguimiento. Está el psiquiatra, está el psicólogo al cual se le puede preguntar qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que yo tampoco me cargue, me sobrecargue con esta situación que se está presentando y pueda seguir acompañándolo? Ahora bien, ¿qué se le dice en ocasiones como tal al cuidador? Usted como es el cuidador de esta persona, de este paciente, pero usted también debe cuidarse, usted también debe realizar actividades, lo que yo te decía, actividades básicas que siempre dejamos a un lado, que acostarse a la hora o que realizar algo que sea solo para usted que le guste, que dibujar, que pintar, que salir a caminar un rato, y le gusta mirar el paisajismo, no olvidarse como tal de uno para pues poderle generar como esa atención al otro. Esto que tú mencionas es muy frecuente. Muchas veces en ese desgaste emocional, los cuidadores o los familiares pasan a un segundo lugar, y en su necesidad o el deber que de alguna forma ellos pueden concebir de cuidar de alguna u otra manera pues del paciente con enfermedad mental, pues se descuidan totalmente, ¿sí? Empiezan también, de hecho, a experimentar, y hay mucha evidencia científica y la propia experiencia que hemos podido tener también con las familias, en donde también experimentan síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, y sería como algo también contradictorio, como con esos derechos y esos deberes, ¿sí? Es decir, cuidar
del paciente, ejercer deberes hacia el paciente, pero pues los derechos que de pronto yo como ser humano también desde esa humanización de la que hablábamos, pues muchas veces se pueden pasar por alto, ¿sí? Normativamente y desde la experiencia que tú tienes, ¿qué puede hacer un paciente cuando sienta que sus derechos están siendo vulnerados? No solamente desde las instituciones clínicas, sino en general. Muchas veces los pacientes son discriminados en contextos laborales, son estigmatizados, en las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud no se les despachan de pronto a tiempo los medicamentos que se prescriben, las citas en cuanto a los controles muchas veces son muy lejanas, o digamos como en los contextos educativos. Yo personalmente he tenido muchos pacientes donde a veces esa misma discriminación lleva a que el paciente abandone sus actividades cotidianas, y hay muchos pacientes que desconocen normativamente y amparados pues en un marco legal qué acciones pueden tomar cuando sientan que esos derechos que se les están vulnerando, pues como personas, como pacientes y puntualmente como pacientes con enfermedad mental, ¿qué podrían hacer ellos o qué podríamos de pronto como transmitirles frente a esta parte normativa? Bueno, ahí es un poco complejo porque cada situación es diferente y según el tipo de vulneración que esté presentando este paciente o esta familia, asimismo es el direccionamiento, ¿sí? Muchas veces, y puede llegar a pasar, nos dirigimos a la parte alta y no empezamos, perdón la redundancia como tal, empezamos desde el principio. ¿Sí? Entonces, es importante dar a conocer, ¿sí? Y empezar a realizar como ese análisis de qué está sucediendo en estos momentos, digamos, en el contexto educativo que tú me mencionabas. ¿Cuál es esa vulneración precisa como tal del derecho? Yo ya comuniqué, ya informé que en estos momentos me estoy sintiendo vulnerado para que se empiece a generar como ese proceso de comunicación, una comunicación asertiva para mirar qué es lo que está pasando. Ya agoté como esa vía de hablar con el otro y manifestarme. Entonces empecemos por ahí, el hablar con el otro y manifestar. Ya si definitivamente no y se me siguen vulnerando los derechos y demás, ¿cuál es la siguiente instancia? Entonces estamos hablando de, digamos, del área de la salud, digamos, entrega de un medicamento, entonces EPS o la IPS como tal que se encuentra asignada. Ya luego pues seguimos probablemente con la superintendencia de salud, con la inconformidad o radicación que genere en el momento el paciente, y ahí vamos escalando. ¿No? Ya hay otras acciones ya legales, pero primero es hablar, conocer como tal ese entorno y dar a conocer al otro que se está generando como esa situación. Igualmente, hay algo que es muy importante y eso lo hacemos todos y es desde nosotros también como colaboradores y es no empezar y no estigmatizar como tal también al otro. Es una doble vía, no sé si me hice entender. Sí, sí, sí. De hecho, creo que lo que mencionas es bastante valioso en el sentido en que pues, uno no desconoce que muchas veces los pacientes y las familias, ante alguna inquietud que puedan tener, pues en su afán también y en su necesidad de que eso se pueda resolver, pues giran muchas conductas de lo que conocemos como inmediatismo, ¿sí? Y es como esa necesidad de alguna otra forma de que mi inquietud se resuelva de inmediato, mis preguntas se resuelvan de inmediato. Y creo que lo que tú mencionas es muy valioso en cuanto a que podamos pues seguir conductos regulares y podamos de alguna u otra forma pues dar solvencia a lo que se pueda ir presentando, ¿cierto? Los pacientes con enfermedades mentales, digamos como que muchas veces cuestionan de pronto acciones que se toman desde las instituciones clínicas, ¿sí? Y me parece importante de pronto como desde tu experiencia que nos cuentes el por qué cuando un paciente entra a una institución, de alguna u otra forma, dentro de esos derechos y esos deberes, la institución tiene un compromiso por velar principalmente por el cuidado y la integridad de ese paciente. Muchas veces
Por ejemplo, cuando tenemos pacientes menores de edad que en el tratamiento clínico identificamos que sus derechos están siendo vulnerados en casa, que están siendo víctimas de presuntos abusos, maltratos, pues la responsabilidad que pues, se tiene médicamente y todo el componente ético es activar las respectivas rutas y realizar los respectivos reportes en pro de cuidar los derechos de estos pacientes. Hay familias que a veces se molestan o a veces de pronto como que, como tú lo mencionabas, se quedan con un mensaje totalmente opuesto. ¿Qué podrías contarnos de pronto frente a esa responsabilidad que tienen las instituciones clínicas desde esa parte normativa en cuanto a cuidar y velar por los derechos del paciente en general? Hay algo que hay que tener en cuenta, de que digamos cuando un paciente no evidencia como que se le está vulnerando algún derecho y demás, y la familia llega y se molesta, hay que tener en cuenta que también son familias que probablemente han pasado por todo un proceso en el área de salud y en diferentes instituciones y no han recibido la ayuda. Entonces ya están angustiados, ya no saben qué hacer y empiezan como tal a vulnerar los derechos de este paciente. Desde la institución, lo que tú decías, desde el área de trabajo social clínica, lo que se realiza es dar a conocer las situaciones directamente pues, a los entes encargados para que se inicien los seguimientos. Desde los derechos y deberes, lo importante como tal acá es generar esa comunicación con el otro y realmente precisar si ellos sí están comprendiendo la información que se les está brindando desde cada una de las instituciones y no están errando por desconocimiento, ¿no? De lo que realmente puede estar pasando y no nos están dando cuenta de la situación. De acuerdo. Mira que con base en todo lo que estamos revisando, surge otro problema y es que a nivel gubernamental o a nivel estatal puntualmente, hay todavía mucha carencia de política pública en salud mental. Creo que si hacemos un paralelo a 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, por ejemplo, en Colombia hemos venido avanzando en toda esta parte normativa que ahora ampara y cuida mucho más al paciente y a las familias de los pacientes con enfermedades mentales. Pero pues desde tu perspectiva, ¿qué otras cosas crees tú que interfieren en esa brecha que aún sigue existiendo en esa política pública? Es decir, en esa normatividad donde no solamente en las instituciones que en primera línea tratan enfermedades mentales, sino las instituciones en general deben potencializar frente a ese trato humanizado, frente a ese derecho y a ese deber que puntualmente puede tener el paciente con enfermedad mental. Empezamos como tal por retomo uno de los derechos que es la no discriminación. Entonces empecemos a dejar de estigmatizar al paciente en salud mental. ¿Mm? Somos personas y a cualquiera de nosotros se nos puede presentar un diagnóstico en el área mental. ¿Mm? Nosotros podemos sufrir de ansiedad, nosotros podemos sufrir como tal de una depresión, entonces no lo miremos como algo ajeno, sino mirémoslo como algo que nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar a cualquier persona que está alrededor. Entonces empecemos como tal desde el área del estigma. Desde las instituciones de salud, desde las instituciones educativas y lo que tú decías de las políticas públicas, nos falta mucho psicoeducación. ¿Qué realmente qué es realmente el área de la salud mental? ¿Qué se quiere? Si quiero como tal enfocarme cuando ya está el diagnóstico, cuando ya tengo una depresión, cuando ya tengo una ansiedad, o enfocarnos a estos procesos educativos de promoción y prevención. De escuchar a los niños en los colegios, de darles esas herramientas de fortalecimiento, de generar como esa empatía de yo te puedo escuchar, yo te puedo orientar. Igual, no solo digamos en el área de educación, en las diferentes áreas, ¿te está pasando algo? Aquí estoy yo para poderte escuchar, que no nos dé miedo o ese estigma que se genera, voy al psicólogo y voy al psiquiatra, entonces estoy muy mal. No,
normalicemos como tal que ir al psicólogo es recibir una orientación, recibir unas herramientas para que ese proceso por el cual yo esté pasando en esos momentos lo pueda ir resolviendo y pueda ir avanzando, para no quedarme ahí, sino generar todas estas herramientas y continuar. Entonces, no, que si tengo que ir al psicólogo y voy a tomar un medicamento, entonces no, porque los demás no se pueden enterar. No, yo voy al psiquiatra, yo también voy al psiquiatra, yo también busco y me cuido. Y si empiezo a sentir como tal que algo me está pasando, busco esa ayuda para poder confrontar esa situación. Entonces, considero yo que nos falta mucho es implementar dejar ese estigma y enfocarnos mucho en la promoción y en la prevención desde las políticas públicas, desde los colegios, universidades, desde las áreas laborales. De acuerdo, y mira que esto que tú mencionas, más en los momentos coyunturales por los cuales estamos atravesando con esta pandemia, pues tienen una relación directa, ¿sí? Y es efectivamente no desconocer que cualquiera de nosotros pues puede estar expuesto a experimentar ciertos síntomas que el consultar o el buscar un tratamiento propicio pues no nos tiene que llevar tampoco a avergonzarnos frente a esa perspectiva. Más si yo tengo un derecho como paciente al buen trato, al trato humanizado, a lo que hablábamos ahorita de la confidencialidad, a la comunicación, al respeto, ¿sí? Y pues digamos como que en ese mismo sentido, que las familias también, pues dentro de esa parte psicoeducativa, tampoco generen vergüenza, ¿sí? Muchas veces nosotros desde las instituciones, pues como que directamente nos damos cuenta a veces como las familias piden, no sé, por ejemplo, una constancia de que asistieron a un control o a una cita y lo primero que solicitan es que el documento no tenga el logo de la clínica porque qué pena que digan que es de una institución de salud mental, o pacientes que se nos van al extremo, entonces pasan de avergonzarse por la enfermedad mental a irse al extremo de contarles a todo el mundo que acaban de salir de una hospitalización o que acaban de alguna otra forma de tener una crisis depresiva, y creo que eso hace parte también como del ir identificando pues con qué personas propiciamente se deben conversar ciertas cosas, ¿sí? Nosotros hemos tenido casos de pacientes que de pronto, no sé, va a sonar muy gracioso, pero ha pasado, van a una entrevista de trabajo, van a una entrevista para entrar a estudiar y lo primero que referencian es, acabo de salir de determinada institución, y es donde uno dice, bueno, ese estigma pues también debe intentar manejarse desde un punto neutro, ni que el paciente sienta que a todo mundo tiene que contarle de su tratamiento, de su enfermedad o de sus crisis, porque también ese autoderecho, podríamos decir, en cuanto a esa privacidad y confidencialidad de su vida, pero que el paciente tampoco sienta vergüenza frente a abordarlo, ¿sí? Para finalizar, Paola, ¿qué recomendaciones o conclusiones puntuales frente a esta carta de derechos, deberes y normatividad en pacientes con enfermedades mentales podríamos darle a nuestra audiencia? Mira, en la clínica de la institución, pues para todos, en ocasiones entregamos este pequeño folleto. Aquí está la declaración, la carta de derechos y deberes como tal de los pacientes de la clínica. Y muchas veces nos pasa que nos entregan un documento como este, un papel como este, y lo que hacemos es esto, lo guardamos y lo dejamos a un lado. La invitación es a leer nuestros derechos y deberes y comprender que si realmente nosotros lo conocemos, los comprendemos, los podemos llevar a cabo a través de situaciones. Que no solo se quede como en un papel, sí, los conozco, derechos y deberes, sino que también los aplique a través de esas acciones. ¿Mm? A través del saludo, a través de realmente comentar toda mi historia clínica y lo que me está sucediendo en el momento, de dar esa información correcta, de generar esa empatía, de que la comunicación sea clara. Entonces, la invitación es a que leamos como tal esta pequeña carta que realmente nos da una gran ayuda para comprender los derechos y deberes de los pacientes en salud mental con la orden hospitalaria, con la Clínica de la Paz y llevarlos a cabo. ¿Mm? Esa es como tal la invitación principal, que la leamos para que los comprendamos y asimismo la podemos desarrollar por acciones, por medio de acciones. Ok, en ese sentido creo que va muy arraigado a lo que
socialmente se da, y es que el desconocimiento de una norma, el desconocimiento de un derecho o el desconocimiento de un deber que yo tengo como paciente o como profesional de la salud no me exime de alguna otra forma de esa corresponsabilidad que también puede existir en el buen trato, en el que se me entregue la información pertinente, en el que pueda tener como claridad frente a todas las inquietudes que van surgiendo. Bueno, Paola, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos tan valiosa experiencia frente a todo este tema normativo.